Yo conocí a Areguá, me enamoré. Y yo vine a vivir ya a partir de los 70, en que ya la decadencia era plena. Antes, cuando la época de Greta Stamp, sí, el tren era una maravilla, pero era tren inglés. Areguá, en primer lugar, conservaba casas que hoy ya se han derruido, como por ejemplo la que fue de Cecilio Báez, que ahora ya es una pura ruina. Areguá no tenía luz eléctrica. Cuando vinimos andábamos a faroles y velas. Areguá tenía un movimiento de gente que se conocía, se visitaba. En las noches andábamos con linternas para reunirnos unos con otros, y Areguá en el día no tenía el movimiento que hoy tiene, por supuesto. Hoy Areguá ya está repleta, una aldea o una población repleta de gente que va y viene. Era una población tranquila, se podía soñar, se podía, en fin, estar más cómodo, por lo menos desde mi enfoque, de mi edad provecta. Para los jóvenes seguramente sería, supongo, aburridísima. Nadie quería seguirme, todo el mundo quería seguir en la City. Pero yo decidí venir y quedarme en sitio propio, a pesar de las ofertas de mi suegra, que pretendió alquilarnos una casa para que permaneciéramos en Asunción. Pues yo me vine y me fueron siguiendo los demás miembros de la familia. Y nos encontramos, o por lo menos yo me percaté, de que Areguá tenía grandísimas posibilidades. En primer término, por ser una una comarca, una ciudad antigua, con historia, una ciudad balnearia de antaño. Entonces, eso me estimuló muchísimo. Y ahí comencé a descubrir que también tenía enorme potencial en el aspecto artesanal, porque conecté con Ricardo Pérez, que hasta hoy vive, será, presumo, mi contemporáneo, y él estaba con aquello del torno, creo que sigue hasta el día de hoy, fabricando tiestos, jarrones. Me di cuenta que había muchos torneros en el pueblo, ¿verdad? Con su fabricación de tiestos, jarrones, y también en lo de von Schmeling utilizaban el sistema de moldes para calcar, digamos, para usar un término más o menos ilustrativo, para calcar las figurillas de bazar que se vendían en el centro de la ciudad. Muñequitos, topollillo, qué sé yo qué cuánto. Y me di cuenta que había, para mí al menos, una enorme posibilidad de entretener, no mis ocios, sino mis penas, porque habíamos venido, perdonen, con una mano atrás y otra adelante, y con un montón de hijos también, ¿no? Entonces empezamos a observar, Orlando y yo. Orlando se fijó en los moldes, cómo se confeccionaban los moldes. Y yo me puse a pensar y a enfocar el aspecto del modelado, es decir, darle forma a la arcilla. Y así, con estas tornetas que tengo ante mí, empecé a colocar los bollos de arcilla y a probar darle forma.
Y ya había practicado eso en mi infancia con mi madre con papel maché, con papel diario que se rompía, se dejaba en remojo, se deshacía, luego se exprimía y luego se mezclaba con un poco de harina y no sé qué otro elemento químico para que no se picara. Yo ya había dado forma al papel maché en mi infancia, haciendo frutitas para mis muñecas, así que acá me encontré con un enorme panorama para mi divertimento particular. Comencé a desarrollar eso y aquí estoy, ya con 76 años encima y todavía distrayéndome con esto a pesar de mi poca vista. La casualidad o la causalidad quiso que alguna vez en mi juventud viajara con mi marido a Buenos Aires por un motivo de salud y nos albergamos en un hotel frente al cual existía una santería, es decir, venta de santos, estampas religiosas. Y en ese tiempo se habían puesto de moda las estampitas famosas de primera comunión y demás, con un estilo nuevo, porque anteriormente era el estilo clásico. Y un pintor catalán de apellido Ferrandís puso de moda las imágenes niñas. Pues yo apliqué eso en algún momento de nuestra historia de artesanos y empecé a modelar un pesebre, primeramente 3 piezas, luego fui aumentando hasta completar nuestra colección de pesebre y niño con ropa folclórica de 12 piezas. A pesar de los años transcurridos y sin haber hecho jamás promoción, porque nunca tuvimos la oportunidad, las ganas ni el tiempo, ni tal vez los medios para hacerla, este sigue siendo el momento en que 3 meses antes de fin de año, Orlando tiene que poner manos a la obra, empezar a reproducir esos moldes y seguimos vendiendo ese mismo pesebre, pero cada fin de año y casi diría en aumento por más que ahora tenemos la crisis encima. Tenemos una gama enorme, esa es la verdad. Ya creo que no vamos a poder a nuestra edad, bueno, Orlando joven todavía, pero está muy mal usado. A pesar de todo, creo que ya no vamos a poder reproducir cuánto molde tenemos, porque tenemos escenas aldeanas o nativas, pero a montones. Yo perdí la cuenta, ¿verdad? El macatero, el almacenero, la chipera, la mujer que lava la ropa, en materia de varones creo que tengo menos, porque esta es una cultura en la que creo que predominamos nosotras las mujeres, porque somos el sexo fuerte, digan lo que digan. Y bueno, hay una variedad tan grande que la verdad que no puedo hacer memoria en este momento, pero tenemos todos estos moldes que nos rodean, pues son la posibilidad de recrear lo que fui modelando a través de décadas. Según el uso que se le dé, está compuesta por 2 tipos.
lo que le llamamos en nuestro idioma vernáculo ñaiú, que quiere decir barro negro, que es el barro de cerca del lago, de la descomposición de las hojas, y es un barro más plástico. Y el tobatí, que le llaman, que vendría a ser la arcilla que tiene mucho compuesto de caolín. Es una mezcla que se hace según para el torno, para el modelado, se usa la mezcla. Yo por lo menos uso con una parte de ñaiú, o sea, de barro plástico, bien plástico, para mis piezas únicas. Ahora para las de molde, más componente de caolín o de tobatí, como le llamamos acá. Bueno, he sabido que está la crisis financiera mundial. No es ninguna novedad en este momento. No quiero mencionar los negocios rentables porque sería ofensivo. Son negocios de mala reputación. Así que este humilde negocio de artesanías se volvió muy poco rentable. Prácticamente es una artesanía de sobrevivencia. Pero hubo un tiempo en que, no sé precisar las fechas, pero a partir de los 70 en adelante, que tuvo mucho auge lo que veníamos produciendo acá en Areguá, al punto que cuando nosotros llegamos recién, no se veían expuestas en las calles de Areguá las piezas de artesanía que hoy tenemos. Ahora hay un contraste monumental entre el pasado, cuando vinimos, y ahora. Ahora las calles están llenas de productos artesanales. Ese ha sido un cambio rotundo. Recuerdo que cuando recién vinimos y empezamos a decorar cacharros ya modelados, torneados, quemados, comprábamos los cacharros sin decorar y los pintábamos con guardas artificiosas, incas, aztecas, egipcias, de cualquier estilo. Y recuerdo que allá en la loma, como decimos nosotros, comenzamos a exponer frente en la vereda, empezamos a poner nuestra producción, entre comillas, y vino una vez el párroco, yo no sé si vos lo conociste, el padre Mario, de otro tiempo, ¿sí? Y se acercó muy amablemente y me dijo: señora, no expongan sus trabajos al público porque les van a copiar. Y entonces le dije yo: pero eso es bueno, padre, le dije, ojalá nos copiáramos unos a otros y así nos enriquecemos todos. Pues fue una pequeña profecía y así estamos ahora. A mí me parece muy bien. Así como soy partidaria de las mezclas raciales, así soy partidaria de las mezclas intelectuales, artesanales, etc. No, yo no soy una persona política, yo soy una persona bien doméstica, madre de familia, pero por favor, de larga práctica. No, lo que pasa es que yo me crié en el exilio con la Revolución del 47 y mi padre sí era un hombre que había ocupado antes de 1940 cargos como diputado, fue director de incluso La Tribuna, de 3 periódicos. Era un hombre público en el sentido decente del término, ¿no? Y yo me rodeé en el exilio, ya en mi primera infancia, de personajes. Como he sido hija única, siempre estaba pegada a mi padre, curiosa, rodeada de personajes que estaban siempre comentando lo que sucedía en el mundo, en la zona, en el país, y me quedaba fascinada. Y a partir de ahí, por eso yo hablo, quizá, frecuentemente por boca de ganso. Hablo no solamente de lo que leí todo lo que pude desde los 6 años de edad, desde luego, pero no solamente de lo que leí, sino de lo que escuché de mis mayores, desde mi primera infancia en adelante hasta el día de hoy. Está para ser publicado el 4º,
pero tengo material para armar una fogata. El único que conoce mi material literario, entre comillas, es Orlando, que es realmente mi heredero. Compartimos hasta el día de hoy lecturas, creencias, compartimos la artesanía, compartimos música, y hasta se está contagiando del buen humor de mi marido, porque mi marido es un hombre de excelente humor y de excelente sentido musical. Y compartimos. Y entonces yo solamente tendría que en febrero teóricamente tener publicado mi cuarto librejo. No son librejos, porque no soy escritora, yo soy escribidora. Yo necesito emocionalmente expresarme en casa y fuera de casa. Pero tengo material de teatro, de ensayo, de cuento, de novela, que ahí está durmiendo el sueño de los justos en mi biblioteca. Ayer terminé de escribir la historia en un cuento corto. ¿Vos los conociste al polaco y a la polaca? He escuchado hablar de ellos. Bueno, ayer, mediante el concurso de este hijo postizo, robado, compartido, que supervisa lo que escribo al correr de la computadora, él supervisó. Antes de ayer comencé la historia, porque tenía en la mollera que tenía que sacar eso. Escribí la historia en 5 páginas de estos 2 personajes que cuando llegamos a Areguá resultaron ser mi primer impacto emocional. Y ahí cuento la historia. Se titula Maximiliano. Me contó una de mis nueras que hace pocos meses murió Maximiliano. Y ahí cuento la historia de la polaca y el polaco. Y quién es mi lector, mi crítico. Me dice, te falta el remate. Está terminado muy abruptamente el relato. ¿Quién? Este señor. Si yo no me hubiera casado con quien me casé, en este momento no estaríamos conversando. Yo estaría o en el Buen Pastor, o en el manicomio, o bajo tierra. Porque mi marido... O viuda también, porque muchos de tus candidatos murieron. Sí, es cierto, es cierto. El último sobrevive. Mira, él aportó en mi vida 2 cosas fundamentales. Yo tengo sangre gallega, melancólica, y él aportó la risa y el buen humor. Y él aportó la música. Son 2 elementos sin los que yo no podría sobrevivir y salir. Así que yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Yo he sido una mujer afortunada, entre lágrimas, porque soy llorona. Gracias, eso es todo.